Muy bien, continuamos con más comentarios en este su programa Agenda Libre, canal 69 de Claro, 28 de Aster, 12 de Altiz, Tora TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en high definition. También transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Toro TV con más de 850,000 suscriptores. Este es su programa Agenda Libre. Abinader Fortunato. Gracias, Charlie, nuevamente con ustedes acá para seguir hablando de los temas que iniciamos a las 8 de la noche y que continuamos hoy con la participación de nuestro apreciado amigo de muchos años, el doctor Juan de la Cruz, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, historiador, escritor, periodista, una persona que ha podido cultivar y hacer unos libros interesantísimos. Y llega en el mejor momento, Juan, con esta participación, porque mañana celebramos un aniversario más de la gesta más gloriosa para los dominicanos, la independencia nacional. Me gustaría, Juan, que hiciéramos un contexto de la independencia, ese proceso, y después, en la medida que sigamos, vamos a ir valorando las grandes figuras de la independencia, que no solo se quedó en los patricios, Duarte como fundador, Matías Ramón Mella, Francisco de los Rosarios Sánchez, hay que hablar de la Trinitaria también eso, y vamos a ver si podemos abordar, para poderle transmitir a los dominicanos de todo el país este tipo de información importantísima. Bueno, agradecer a Charlie, a mi amigo Abinader, la invitación, decir que para nosotros es un gran placer hablar, ¿verdad?, de este tema tan interesante y que sé que nuestros amigos televidentes esperan, ¿verdad?, en víspera de lo que es el aniversario de la independencia, escuchar algo en relación a estos temas. Antes de entrar ya propiamente en la independencia, es importante recordar algo que muchas veces se desconoce o no se recuerda, que es que un día como hoy, 26 de febrero del año 1884, fueron traídos los restos mortales de nuestro patricio Juan Pablo Duarte desde Caracas, Venezuela. Es decir, hoy hace 142 años que nuestro patricio por fin descansó en tierra dominicana. Estaba descansando en la tierra de Bolívar por varios años y en el primer gobierno del general Ulises Heró, que todavía no era dictador, fueron traídos a nuestro país los restos de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Fueron recibidos por todo el pueblo dominicano con un gran acto, digamos, de recibimiento, y eso no podemos menos que recordar en el día de hoy, que hace de esos 142 años. Bueno, Juan, eso es un dato importantísimo. Por eso siempre nosotros debemos cuidar las relaciones con los hermanos de acá, de allá, de Venezuela, claro, Cuba. Hay mucha incidencia. Sí. Vámonos con una introducción más o menos del movimiento independentista de 1844. Lo primero que debemos destacar es, ¿verdad?, que el padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, se formó, ¿verdad?, para todo líder que decida encabezar un proceso revolucionario, tiene que formarse. Y Juan Pablo Duarte sabía que no podía asumir un proceso tan comprometido como este sin tener una formación integral. Y Juan Pablo Duarte se formó en el ámbito político, por un lado, por eso decía que la política es la ciencia más noble y pura de ser llevada por una persona después de la filosofía, y además tenía la política como la ciencia que debe servir a la comunidad. O sea, Juan Pablo Duarte tenía esa concepción que viene de la antigüedad griega, de que la política debe estar vinculada a la comunidad. Por eso propuso la idea
de que el poder municipal debía ser el primer poder del Estado, cosa que lamentablemente en nuestra trayectoria republicana solamente en la Constitución de Moca de 1858 se consignó el poder municipal. Después, lamentablemente, esa propuesta de Duarte en su proyecto de ley que está contenida esa idea, en ninguno de los presidentes ha puesto en práctica esa idea de que el poder municipal no puede estar como un espacio, como un elemento más, sino como un elemento principal. Juan Pablo Duarte lo colocó de los 4 poderes que él planteó: el poder municipal en primer lugar, el poder legislativo en segundo lugar, el poder judicial en tercer lugar y el poder ejecutivo en cuarto lugar. Lo colocó en ese mismo orden en su proyecto de ley, que lamentablemente ahí vino las contradicciones con Pedro Santana y no se pudo aplicar esa propuesta, y mucho menos se incorporó en lo que fue la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844, porque evidentemente esa idea de Duarte y otras no iban a ser consideradas por el general Pedro Santana, por Tomás Bobadilla y por ese grupo. O sea que es importante entender entonces que Duarte se formó de manera integral. Se formó en términos políticos, en términos jurídicos, militar, en términos filosóficamente, en el ámbito de la cultura. Por eso fue poeta en cierta medida, fue teatrista, tocó guitarra, tocó flauta, tenía un dominio de alrededor de 8 idiomas, un políglota. O sea, nuestro Juan Pablo Duarte se preparó para encabezar un proyecto de liberación, porque eso no es un juego, y Juan Pablo Duarte lo tenía bastante claro. Por eso fue un hombre responsable cuando le propuso a José María Serra que ya estaba bueno de seguir excitando al pueblo con la propaganda clandestina que ambos estaban desarrollando de cuando él regresó de Europa, y le dijo: es necesario fundar una sociedad secreta, una sociedad que pudiese cristalizar las ideas, digamos, de una patria libre, una patria independiente y soberana. Y es así como le propone a José María Serra eso, de crear una institución política que tuviera esa responsabilidad. Y Serra acogió la idea y juntos se plantearon integrar a otros prosélitos. Y es así como el 16 de julio del año 1838 deciden fundar en la casa de Josefa Pérez de la Paz, alias Chepita. Doña Chepita Pérez de la Paz, la madre de Juan Isidro Pérez. Los hijos de Machepa. El ilustre loco, como le dice Emilio Rodríguez de Morici, pero se volvió loco por toda la manera en que Santana trató a los trinitarios. No es porque él era loco por sí, ni nada por el estilo, ni tenía genes de locura anterior, sino todo lo que le hicieron a los trinitarios lo llevó a él a un estado de tensión, de amargura, de cómo se trató a Duarte, de cómo se trató a la familia de Duarte, de deportarla de nuestro país, acusándola de conspiradora a Manuela Díez y a sus hermanos. Nativa del Ceibo. Todos esos elementos entonces llevaron a Juan Isidro Pérez, que era un fiel duartista, igual que Mella, igual que Ramón Matías Mella, ambos duartistas sin par, que siempre destacaron la gran labor que Duarte hizo en favor del país. El otro aspecto de esa figura egregia, inmensa, como la de Duarte, era también la nobleza y su transparencia de la política del hombre correcto. Claro, claro. Y ahí viene la rendición de cuentas. Juan Pablo Duarte demostró... Fue el primero. Demostró que hay que ser el primero en todo. Y él fue el primero en prepararse militarmente, el primero en las ideas, pero también el primero en rendir cuentas. Cuando a él se le puso en sus manos 1.000 pesos fuertes para, de común acuerdo, como dijo la Junta, con Pedro Santana, pudiese diseñar un plan de ataque a las tropas haitianas y de esa manera poder vencerla. Pero Santana no entró en eso. Santana se opuso a diseñar ese plan con Duarte, y entonces la Junta Central Gubernativa lo mandó a buscar porque regresara a Santo Domingo, y él, como un hombre disciplinado que no iba a poner
a ponerse a confrontarse con Santana para permitir que las tropas haitianas entonces encontraran un caldo de cultivo favorable, dijo, bueno, pues regreso entonces a Santo Domingo de manera disciplinada, como lo era Duarte. Y es así entonces como de esos 1.000 pesos fuertes que se le entregó la Junta Central Gubernativa, él gastó 173 y devolvió 827, y de esos 173 dio un detalle pormenorizado del más mínimo centavo que gastó. Eso es rendición de cuentas. De ahí viene que nuestros presidentes tienen que rendir cuentas los 27 de febrero de cada año. O sea, eso es algo que nos legó el patricio Juan Pablo Duarte para mostrarnos que el dinero del pueblo, que con el dinero del pueblo no se juega, que el dinero del pueblo es para usarlo de una manera religiosa, si se puede decir, en lo que son las cosas básicas que ese pueblo necesita. Una pregunta, profesor. ¿Usted entiende que el Estado, las instituciones educativas se han preocupado por mantener esa información sobre los temas patrios, sobre esos grandes líderes que forjaron la nacionalidad y que forjaron la patria? ¿Usted siente que se hace lo suficiente? Porque usted hace una encuesta en estos momentos desde cualquier barrio de la capital y los jóvenes no están en esto, no conocen la historia patria, no saben qué día se celebra mañana. O sea, el Estado le está dando el espacio a ese tipo de educación, de motivación, de realzar nuestros héroes y los símbolos patrios. Mira, Charlie, hace muchos años que yo había venido propugnando porque se restableciera la asignatura de moral, cívica y educación ciudadana. Por fin, esta gestión de Luis Miguel de Camps ha restablecido algo que existía antes, pero que los demás ministros de educación, los demás gobiernos habían descontinuado. Y yo creo que eso es algo muy importante destacarlo, ¿verdad? Porque así como hay que criticar las cosas negativas que se hacen, también debemos destacar ese elemento positivo. Yo creo que a partir de incluir esto, se ha revitalizado en las escuelas. Esa decisión de celebrar, por ejemplo, el trimestre patrio. Ayer mismo me invitaron la gente del MINER a hacer digamos, frente a la explanada del MINER, hablar de Mella, del Patricio Mella, de sus aportes, de la bandera, como ayer se celebró el Día de la Bandera, aunque la ley 210-09 dice que es los 27 de febrero, pero se ha instituido el 25 para que los actos vayan juntos. Para que no le quite brillo la rendición de cuentas del presidente y el desfile militar, no le quite brillo a la bandera. Entonces se ha instituido el 25 porque también coincide con el hecho de que Mella pidió que su cadáver fuese cubierto con la bandera nacional cuando él falleciera. Y entonces tiene un simbolismo eso, que incluso el himno a Mella que escribió Ramón Emilio Jiménez en 1920, más o menos, dice esa parte, refiere esa parte de que Mella pidió que su cuerpo, cuando muriera, fuese cubierto con la bandera tricolor. Y entonces creo que tiene sentido celebrar el Día de la Bandera, el Día de Mella, además que es el día también tomado como el Día de las Fuerzas Armadas, que nosotros también debemos entender que es un símbolo también, Mella, para las Fuerzas Armadas. Profesor Juan de la Cruz, Haití y República Dominicana, la situación actual, ¿cómo la ve, cómo la percibe? ¿Qué importancia y qué trascendencia tiene para las actuales generaciones, las presentes generaciones y las futuras que vendrán, desde el punto de vista del conocimiento, el manejo de la historia, sobre todo tomando un episodio que la gente conoce muy poco? Duarte perteneció al ejército haitiano, se formó militarmente ahí también, para enfrentar a los franceses, a los españoles, todas las amenazas de los grandes imperios, Francia, España e Inglaterra. Entonces, sería bueno dar una explicación de eso. Lo primero es efectivamente decir que en el año 1834, según nos refiere su hermana Rosa Protomártir Duarte, Duarte ingresó al ejército haitiano en calidad de cabo Fourier. El cabo Fourier es el encargado de distribuir
diríamos, tanto los uniformes, tanto las municiones, pero también la parte que tiene que ver con cuando hay comida para los soldados, distribuir. O sea, Duarte era un experto en la parte de administración. Y era el que llevaba las cuentas de la casa comercial de su padre. Okay. Entonces, él decide integrarse al ejército haitiano. Él sabía que ya para esa época seguía el servicio militar obligatorio. Él dijo, en lugar de yo hacer un servicio militar obligatorio esporádico, me ingreso como cabo Fourier. Y efectivamente ingresó como cabo Fourier en 1834. Y ya para el año 1843, cuando se desata la gran persecución de que fue objeto, ya él era coronel, había ascendido en distintas posiciones y era el coronel jefe de los regimientos 31 y 32, Juan Pablo Duarte. O sea, no era cualquier cosa, él dirigía esos dos regimientos hacia el año 1843. Y lo mismo había orientado a los demás trinitarios para que también se ingresaran en términos militares. Ya sabemos de Mella que a los 19 años era preposé, que significa encargado militar de la Plaza de Armas de San Cristóbal. A los 19 años ya él era jefe militar de San Cristóbal. Esta participación, Juan, de Juan Pablo Duarte, en el ejército haitiano, de alguna manera lo ayudó para entender también todo el tema estratégico y los temas tácticos de un movimiento que ya venía probablemente en cierne para el tema de la separación con Haití. Mira, es que el propio Martí de alguna manera lo dijo, conocer el monstruo desde las entrañas. Duarte era un hombre visionario, dijo, la única manera que nosotros podemos conocer al enemigo estando dentro de las estructuras, integrando a la estructura militar. Y lo mismo el país estaba ocupado en ese tiempo. Sí, lo mismo hizo Sánchez, que por eso no es casual de que cuando se dice que ellos son generales de brigada, no es porque le dieron el título, es porque ellos se lo habían ganado en términos como oficiales dentro del ejército haitiano. Y tanto Sánchez, Mella, como el propio Duarte eran oficiales en el momento en que se desató la persecución contra ellos. O sea, no era que eran individuos desconocidos, eran oficiales del ejército y eran conocidos y por eso fueron perseguidos tan tenazmente. En el caso de Mella, fue hecho prisionero en Cotuí, cuando desarrollaba una labor, diríamos, de trabajo con los sacerdotes de toda la región norte. Por ejemplo, a Salvador de Peña, era el sacerdote de San Francisco de Macorís, fue hecho prisionero. Juan Puigver era el sacerdote de Cotuí, fue hecho prisionero porque se le encontró a ellos propaganda de los trinitarios. Y al propio Mella fue hecho prisionero en Cotuí. O sea que eso era un movimiento que tenía bien articulado en todo el territorio de la República. Incorporaron a los sacerdotes porque eran la gente que tenía más influencia en la comunidad. O sea que fue un movimiento que logró ascender de manera vertiginosa y que la parte militar evidentemente jugó un rol muy, muy importante para los trinitarios. A propósito de la parte de la relación de nuestro país con Haití, que tú planteabas, yo creo que es muy necesario que nosotros estudiemos el ideal de Juan Pablo Duarte, que no nos equivoquemos. Como digo yo, se está equivocando el Instituto Duartiano. Sí. El Instituto Duartiano está haciendo una labor que le corresponde a la Dirección General de Migración. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es su labor? La Dirección General de Migración, detectar quiénes están ilegales en República Dominicana y proceder mediante orden judicial a apresar y deportar a aquellos, no solo a los haitianos, a todo el ciudadano que esté en República Dominicana, que esté en condición de ilegalidad. Esa es la labor de la Dirección General de Migración. Por lo tanto, el Instituto Duartiano tiene que dedicarse a educar a la población sobre el ideal de Duarte. ¿Qué está haciendo? Está haciendo lo contrario. No hacer marcha para sacar a los haitianos del país, ni apoyar, por ejemplo, esas acciones que están desarrollando la antigua orden o cosas por el estilo. Eso no es una labor del Instituto Duartiano. No es educativa. Eso no es educativo. La labor del Instituto Duartiano es educativa, de educar a la gente
ese ideario de Duarte que dice que nuestra patria debe ser libre de toda potencia extranjera, no solamente de Haití. Pero nosotros No solo de Haití, tenemos un gran de Estados Unidos también, de Francia, de España, de Japón, de cualquier potencia que quiera apoderarse de nuestro país. ¿Cómo ve el historiador ahora? Ya estamos en la parte final, ya prácticamente están haciendo señas. ¿Cómo ve el historiador en segundo la soberanía nacional? Que dice un sociólogo amigo suyo, Melvin Mañón, que es la tercera ocupación de Estados Unidos de la República Dominicana. Sí, con besito y todo, y abrazo y de todo. ¿Este es riesgo la soberanía? Mira, yo soy de lo que cree que ningún país, y mucho menos la República Dominicana, que ha sido invadido en 2 ocasiones militarmente. Y decimos 2, por no decir más, porque en 1960... la única vez que Pedro Santana asumió una postura frontal frente a Estados Unidos fue en 1860, cuando invadió la isla de Alto Velo para llevarse el guano que producían las aves migratorias que llegaban ahí. Es decir, que no es solamente 3 intervenciones, ha habido como 3 o 4 intervenciones de los Estados Unidos. Y las que faltan, hace poco no intervinieron los aeropuertos. En este sentido... para volar aviones de aquí hacia Claro, en este sentido yo soy de lo que cree que nuestro país no puede ser utilizado como cabeza de playa para que nosotros ni agredamos país vecino, ni que los Estados Unidos venga con su secretario de Estado. Hay una intervención aquí ahora mismo. No, venga con, primero, bueno, lo ocurrió con Pompeo, que vino y trazó orientación en el gobierno anterior. Y en este también, ahora con Marco Rubio, yo creo que no, yo creo que... No, y el secretario de guerra. No hay tiempo para más, sí. Tenemos que cerrar. Yo creo que su presencia es importante, debe repetirse. No basta con un mes dedicado a la patria, debe ser el año entero. Juan debe siempre. La temática debe ser abordada por el Estado y por las instituciones educativas de la República Dominicana. Profesor, muchas gracias. Cuenten conmigo. Los temas históricos nos emocionan. De esta edición de su programa Agenda Libre. Hasta mañana. Estamos sobre el tiempo ya.